Buenos días, mi nombre es Tania Milena Bejarano Pardo. Soy ingeniera electrónica y desde hace 11 años trabajo como docente en el área de secundaria. Y hace 5 años y medio trabajo con el área de electrónica y telecomunicaciones en pregrado. La verdad me gusta bastante enseñar. Me parece que es un campo donde cada día el docente tiene que estar actualizándose en sus estudios y tiene que estar dando lo mejor de sí para incentivar a sus estudiantes. Respecto a la pregunta, ¿cuál es mi opinión frente al comportamiento de la comunidad estudiantil en la actualidad? Bueno, hay dos puntos de vista, uno desde la secundaria y otro desde la parte de pregrado. Desde la parte de secundaria puedo decir que el comportamiento en la mayoría de los estudiantes tiende a ser apático al estudio, donde ellos poco quieren interactuar o quieren dar a conocer aquellas capacidades que tienen ellos, porque están más pendientes de otras cosas. Adicional, yo trabajo con una comunidad educativa que es un poco vulnerable, entonces ellos traen ciertos pensamientos desde sus casas que son un poco difíciles de cambiar en ellos, ¿sí? Sin embargo, trato de que ellos cambien o modifiquen en cierta parte ese comportamiento. Igual son adolescentes que en algunas ocasiones poco quieren responder frente al estudio. Mientras que en la parte universitaria, pues la mayoría de ellos trabajan, se pagan sus propios estudios, entonces el comportamiento hacia la educación es más receptivo, ellos tratan de aprovechar más el tiempo, ¿sí? Entonces, pues son dos puntos de vista bastante diferentes. Sí creo que el desarrollo humano y psicológico de los niños influye en el desempeño educativo, sí creo que influye. ¿Por qué? Porque un niño que tiene problemas en su casa que están afectando su parte psicológica no va a poder desarrollar de manera óptima las actividades que se trabajen dentro del campo educativo, ¿sí? Igual ya sea dentro de la institución o en sus casas, porque eso hace que ellos pues debido a las condiciones de vida no puedan a veces cumplir con las actividades. Eh, Igual son niños que en algunas ocasiones trabajan o tienen ciertos, ¿cómo se digo? Ciertas formas de expresarse que hacen que de pronto tengan inconvenientes también con sus compañeros. Mm, Igual yo trato de incentivar en ellos la idea de que lo importante no es la situación que estemos en este momento viviendo, sino cómo podemos cambiar eso, ¿sí? Entonces, si son niños que en sus casas sufren maltratos o cosas así, entonces trato de que ellos vean el estudio como una opción para poder superarse, salir adelante y poder de cierta manera cambiar ese ritmo o esa cadena que traen de vida. La mayoría de los niños con los que trabajo viven con su mamá y su padrastro, sus mamás sufren maltrato, entonces también trato de que ellos se den cuenta que si estudian van a tener oportunidad de conseguir una mejor calidad de vida y por tanto poder ayudar a sus familias. Igual son situaciones bastante complejas y pues la idea es desde el ámbito educativo, a mi manera de ver, es que el docente de cierta manera ayude a esos estudiantes. ¿Cómo es el ambiente educativo dentro de mi aula? Dentro de mi aula trato de trabajar tanto en el colegio como en la universidad, que ellos respeten la opinión de los demás, que sea un trabajo colaborativo, que ellos poco tengan que trabajar fuera de clases, debido a que, por ejemplo, en el colegio la mayoría no cuenta con los recursos necesarios en sus casas para poder desarrollar las actividades. Yo trabajo en tecnología y en una técnica en sistemas, entonces ellos no tienen en su casa cómo desarrollar las actividades. Entonces trato de que sea o sea, que el tiempo que estén lo dediquen a las actividades.
trato de no estarlos regañando porque yo trabajo con grados 9º, 10º y 11, son adolescentes y quiero que ellos pues vivan un ambiente diferente. La mayoría sufre mucho maltrato en su casa, entonces pues llegar a un salón de clases donde el docente también está regañándolos todo el tiempo, donde ellos sientan que está siempre como a la defensiva, entonces pues no creo que sea una buena manera de poder hacer que ellos cambien esas mentalidades y que logren tener receptividad en los conocimientos, ¿sí? ¿Cuál considero que es mi mayor problemática dentro del aula de clase? La mayor problemática para mí está en la intolerancia que tienen algunas personas respecto a otras. El hecho de que muchas veces no puedan expresar sus opiniones o que en algún momento ellos no puedan expresar que no entienden ciertas temáticas por el miedo a que sus compañeros les digan cosas, influyan en, o sea, que después de la clase ellos tengan algunos roces. Entonces es más eso, creo que es más intolerancia respecto a los demás, respecto al comportamiento y el pensamiento que tienen las demás personas. ¿Cuáles son las causas más comunes que llevan al alumno a distraerse con frecuencia? Las causas más comunes son los dispositivos celulares y las redes sociales. Bueno, igual si tienen el dispositivo y tienen acceso a datos, logra eso. Sin embargo, quienes no tienen acceso a datos, aprovechan para tomar fotos, para hacer videos, para luego poder subirlos a las redes. Entonces creo que es la mayor distracción que se tiene, tanto en secundaria como a nivel de pregrado. ¿Qué opino respecto al ingreso de teléfonos móviles al campo educativo? Bueno, lo que pasa es que yo trabajo en el área de tecnología y técnica en sistemas, entonces pues a mí personalmente no me parece que sea desfavorable. Creo que lo que tenemos es que ver o incentivar en los estudiantes la manera de utilizar esos dispositivos móviles. Por ejemplo, yo trabajo con grado 11, diseño de apps, aplicaciones móviles. Entonces, lo que hacemos es diseñar aplicaciones móviles en los dispositivos celulares para reforzar ciertas temáticas en básica primaria. Entonces, me parece que es una forma de que ellos vean que el dispositivo se puede utilizar en pro de la educación. En décimos, que también son de modalidad, lo que hago es que las actividades trato de colocarles que tengan que presentar como evidencias videos para que ellos vean otro punto de vista o otra utilización. Entonces creo que va más en cómo nosotros como docentes logramos utilizar esos dispositivos móviles o hacerles ver a ellos que no solamente es para la distracción. Considero que las estrategias de enseñanza utilizadas en mi área permiten desarrollar el aprendizaje de los estudiantes. Sí, considero que permite desarrollarlo. Igual, como les digo, mi área es más hacia la parte técnica. Igual en la universidad yo manejo son asignaturas donde lo que hago es utilizar software en línea en caso de que ellos no tengan los dispositivos, los componentes, porque es más hacia la parte de electrónica. Entonces trato de eso, de incentivar en ellos el uso del dispositivo de forma o con estrategias que puedan ir en pro del desarrollo de mi malla curricular. ¿Ha fallado? ¿Que sí ha fallado alguna estrategia de enseñanza que he implementado? Sí, sí han fallado. ¿Por qué? Porque pues a veces las condiciones no se prestan para ese desarrollo, no todos los grupos son iguales de asertivos, no logro el resultado que esperaba, pero pues no sé, o sea, bueno, creería que más la palabra fallar como tal no es, o sea, no tengo el resultado que quiero, sí, pero fallar, pues es que igual al final algo positivo sacamos de la experiencia, ¿sí? Entonces,
pero sí influye bastante la asertividad que tengan los estudiantes, la receptividad que tengan respecto a lo que nosotros como docentes les propongamos, ¿no? ¿Qué recurso de apoyo utiliza para aquellos alumnos que requieren un mayor acompañamiento en el proceso de aprendizaje? Bueno, les quiero comentar que el colegio en el que yo trabajo se reciben niños de necesidades educativas especiales. Obviamente pues tengo que tener con ellos un trabajo diferente, entonces lo que hago es manejar la parte de monitores, ¿sí? Busco o lo que hago es focalizar qué alumnos tienen una mayor receptividad respecto a ciertas temáticas y le pido el favor de que me colabore para poder ayudar a esos alumnos en el proceso como tal. Adicional, pues yo les trato de dar una educación más personalizada, entonces trato de ir a hacer las cosas con ellos, trato de a ellos hacerles ver que las cosas no es tanto que yo no pueda, muchas veces es más de que se estanca uno en no, o sea, en el hecho de decir no puedo, pero sin intentarlo. Entonces trato de que ellos se den cuenta que tienen es que hacer el intento, que lo que más un docente valora en este momento, me refiero respecto al sector público, es la forma en que el alumno intenta hacer las cosas, que al menos tenga pues esa, como esa responsabilidad, ¿sí? Porque es que creo que es lo que hace falta, la responsabilidad en ellos. Entonces, trato es ese, el recurso es más que todo con los compañeros, porque me gusta mucho trabajar, bueno, de por sí en mi institución se trabaja bastante lo que es inclusión, entonces trato de que ellos colaboren con esos estudiantes y lo que les digo, yo manejo mucho software para poder hacer que mis estudiantes sean más receptivos a los conocimientos. La otra pregunta, ¿dispongo del tiempo necesario para atender a los alumnos que lo requiero? Bueno, la mayoría del tiempo trato de sacarlo. Esto, pues, como trabajo en dos partes, pues es un poco complejo respecto al tiempo, ¿sí? Sin embargo, lo que les digo, o sea, trato de que en mi clase estar al lado de ellos, colocarles un monitor, ¿sí? El tiempo que les pueda dedicar, bueno, yo trato con ellos aparte de las horas de clase, pues tengo unas horas para tutorías, entonces en ese momento los atiendo. Aproximadamente en la semana tengo de 3 a 4 horas de tutoría, tanto en el colegio como en la universidad. Entonces, ese es el tiempo que les dedico para poder ayudarles o reforzar en ellos aquellas necesidades que requieran, o que yo refuerzo en las temáticas que se requieran. Considero que las competencias en lectura y escritura inciden de alguna manera en el desempeño escolar de los estudiantes. Sí, definitivamente quien no lee bien no puede desarrollar una actividad. ¿Cómo lo evidencio? Lo he evidenciado porque como manejo la modalidad, nosotros debemos de crear guías con el formato del SENA. El formato del SENA es mucho de que ellos, o sea, de darles a ellos una parte de la teoría y que ellos tengan que hacer retroalimentación y ellos tengan que ser autodidactas. Entonces, sí he notado que, por ejemplo, uno les dice a ellos, la actividad dice algo así como, lea, según el texto anterior, crea un mapa conceptual utilizando la herramienta Smartphone, por ejemplo, y el alumno a uno le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, no leen. Uno les dice, se les dan los puntos, yo trato de las guías trabajarlos como especie de tutorial, donde lo que hago es colocar imágenes y me he dado cuenta que el alumno lo que hace es llevarse más por las imágenes en lugar de leer la teoría. Entonces, sí veo que
la falta de lectura es grande. Yo trato de incentivar en ellos la lectura dentro de mi área para poder evaluar, tanto en el colegio como en la universidad. Yo hago preguntas abiertas y me doy cuenta que ellos no saben o no interpretan lo que uno les manifiestan las preguntas. Entonces, para mí es importante aprender a leer, poder ver, analizar qué es lo que realmente me están preguntando. ¿Cómo evalúo a mis alumnos? Bueno, pues como yo trabajo en área técnica, tengo dos formas de evaluar. Una es respecto a conocimiento, los hago con evaluaciones en las cuales ellos deben de generar ese conocimiento o demostrar el conocimiento, no al pie de la letra, porque no considero que sea al pie de la letra, pero sí que me demuestre que al menos se entiende. Y lo otro lo hago de forma práctica. Entonces el estudiante debe de realizar prácticas para poder demostrar que tiene la competencia como tal. Mi evaluación, si me preguntan respecto a cómo me evalúo yo como docente, porque me dice la pregunta, ¿cómo evalúa a sus alumnos y cuál es la base para realizar su evaluación? La evaluación de ellos. Entonces sí, las hago de esas dos maneras. O sea, que sea una parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica lo que les digo, o sea, es más ver que él entiende de qué temática estamos trabajando, y la parte práctica, pues como soy modalidad, entonces ellos deben de demostrar que tienen habilidades en el quehacer. ¿Sí? Muchísimas gracias, un gusto poderles colaborar. Espero se encuentren bien.